Entonces, de acuerdo a la norma o los transformadores que están bajo la norma ANSI, vemos aquí un par de placas de datos de DN1 y por otro lado el DN11. Esta es una placa de datos de un transformador de DN11, mientras que esta es una placa de datos de un transformador de DN1. Vamos para colocar aquí el puntero láser. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas conexiones o de esos transformadores con este grupo vectorial o ese tipo de conexión, ¿no? Entonces, como le decía, tenemos estas placas, tenemos un transformador de 34.500 a 380 voltios y por este lado tenemos uno de 2.500 a 13.000, de 2.500 kVA y el voltaje de 13.200 voltios a 480 voltios. Muy bien, y tenemos aquí el diagrama de conexión, diagrama vectorial. Igualmente de este lado el diagrama de conexión y el diagrama vectorial. Nosotros vamos a hacer un zoom sobre ese diagrama. Vamos a hacer un zoom sobre esto que está aquí. Vamos a ver un poco más detalle, diagrama de conexión y diagrama vectorial, para que veamos cuál es la diferencia de estos grupos, de estos transformadores de acuerdo a su grupo de conexión. Y bueno, aquí lo tenemos un poco más ampliado, ¿no? Este es el DN1, el grupo el diagrama de conexión, y este es el diagrama vectorial del DN1, y igualmente el diagrama de conexión del DN11 y diagrama vectorial del DN11. Aquí de hecho lo dice, DN11. Okay. En la parte de arriba no tenemos esta leyenda que dice aquí DN11, pero ya sabemos que es un DN1 y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Hay otra presentación que se las voy a dejar aquí abajo en la descripción, donde podemos explicar un poquito más al detalle este tema de la referencia, pero el ANSI utiliza esta línea como referencia. Esta línea que está aquí punteada, que apenas se ve, es 0 grados, ¿sí? Igualmente en el DN11, aquí sí la podemos ver un poquito más a detalle. Esta línea es 0 grados, es la referencia que tiene la norma ANSI, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un transformador DN1, como en este caso, un transformador aquí DN1, sabemos entonces que este 1 nos va a indicar el desplazamiento o el desfase que existe de las corrientes del secundario con respecto a la del primario. Este numerito que está aquí lo vamos a multiplicar por 30. Este 30, digamos, es una constante. Bueno, esto al final nos va a dar 30 grados. Esto lo que nos está diciendo es que las corrientes del secundario y voltajes también del secundario de este transformador atrasan a la corriente o voltaje del primario en 30 grados. Eso cuando lo vemos en una gráfica, lo que nos quiere decir es esto, mira. Nosotros, si esta es la corriente del primario, vamos a tratar de ponerla así un poquito pequeña, ¿sí? Si esta es la corriente del primario, la corriente del secundario, la que sale por el secundario, si por aquí entra una corriente, ¿sí? La corriente que va saliendo por aquí está atrasada en 30 grados con respecto al primario. La corriente del secundario sería algo así, 30 grados, atrasada. O sea, arranca la del primario, pero la del secundario todavía no pasa por cero, sino que 30 grados después es cuando comienza o pasa por cero la corriente del secundario. Eso por un lado. Eso es lo que nos quiere decir eso. ¿Ok? Mientras que en el DN11 tenemos que este numerito igualito a 11 que está aquí, lo vamos a multiplicar por 30, ¿verdad? 30 grados, y eso nos va a dar 330 grados. Eso es, si esta es la referencia que utiliza la norma ANSI, tenemos que rotar esto 330 grados hasta acá, y entonces aquí vamos a tener nuestros voltajes y nuestras corrientes de esa fase. ¿Ok? Por eso es que tenemos aquí en el diagrama vectorial del DN1 que hay 30 grados de de desfase del voltaje X1
¿sí? Que es este que está acá, este vector que tenemos aquí, ¿sí? Mientras que en el DYN11 tenemos 330 grados, es decir, 330 grados hasta acá. Entonces tendríamos este vector X1 que se ve aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿O por qué necesitamos saber esto? Bueno, porque cuando hacemos la prueba de TTR, la prueba de relación de transformación, tenemos que ver cuáles son esas conexiones que vamos a realizar. En el diagrama de conexión lo podemos ver un poco más sencillo, pero no en todas las placas tenemos diagrama de conexión. Entonces, si nosotros conectamos, por ejemplo, o queremos ver la relación de transformación de esta bobina primaria con respecto a su secundario, ¿ok? Tenemos que conectar los extremos de esta bobina primaria con los extremos de esta bobina secundaria. No lo vamos a hacer de esta primaria con respecto a esto, porque entonces no nos va a dar nada. La prueba nos va a decir corriente de excitación muy alta o de sencillamente nos va a dar un valor erróneo, errado. Entonces tenemos que hacer es la bobina esta del primario con su bobina del secundario. Aquí en el diagrama de conexión lo podemos ver, pero cuando estamos frente al transformador, pues no sabemos. Podemos conectar H1, en este caso, con el otro extremo de la bobina, vendría a ser entonces el H3. Si conectamos H1 con H3, estamos colocando o inyectando corriente excitatriz sobre esta bobina que la vamos a llamar la fase A. ¿Ok? Entonces, si es H1, H3, estamos diciendo que es la fase A. ¿Sí? Entonces, en el primario conectamos H1 y H3 para hacer la prueba de relación de transformación. ¿Qué conectamos en el secundario? Esto es en el primario. ¿Qué vamos a colocar o qué vamos a conectar en el secundario? Bueno, en el secundario tendría que ser X1 con X0. Aquí en el diagrama vectorial, recordemos que no siempre tenemos diagramas de conexión, sino que tenemos los diagramas vectoriales. En el diagrama vectorial vemos que H1 con H3, este vector es paralelo a X1, X0. Entonces, tanto en el diagrama de conexión como en el diagrama vectorial, vamos a colocar, nos dice que debemos conectar entonces X1 con X0 para probar la fase A, la fase que hemos denominado A. ¿Okay? ¿Qué pasa en la conexión de YN11? En la conexión de YN11 vamos a tener, vamos a llamar a esta fase, la fase A. Aquí vamos a tener que este extremo de la bobina es H1, mientras que el otro extremo de la bobina es H2. Entonces, si nosotros conectamos H1 con H2, ¿qué tendríamos que, esto es para el primario, ¿qué tendríamos que conectar entonces en el secundario? Tiene que ser esta misma que está aquí. Sería entonces X1 y X0. Aquí está. X1, X0. Esto es para la misma fase A. Entonces fíjense que aquí hay una diferencia. Mientras que aquí es H3 para probar la fase A, aquí es H2 para probar la fase A. ¿Ve? Por eso es importante conocer entonces el grupo de conexión o conocer los diagramas vectoriales de los transformadores para poder hacer la prueba de relación de transformación. Otra razón importante por la que tenemos que conocer qué grupo de conexión es el transformador es cuando vamos a hacer protecciones. Vamos a hacer la diferencial de los transformadores, ¿no? La protección diferencial, la protección 87T. Cuando vamos a hacer la protección diferencial al relé, tenemos que decirle cuál es el grupo vectorial que tiene ese transformador. Si es de YN11, si es de YN1, tenemos que indicárselo. ¿Por qué? Bueno, porque el relé va a evaluar o va a determinar en función a ese grupo de conexión, va a determinar cuál es ese desfase que existe entre las corrientes que entran al primario del transformador y que salen por el secundario. Si
no le indicamos eso, le indicamos un grupo de conexión errado, entonces esta pequeña diferencia de corriente que va a ver el relevador o el relé, la va a ver como una corriente de falla, como que está entrando una corriente o está saliendo una corriente diferente a la que está entrando. ¿Ok? Pero bueno, ya eso es para protecciones diferenciales que veremos en otro video. Esa es la importancia de conocer entonces los diagramas vectoriales para poder saber qué tipo de conexión vamos a tener en las pruebas de relación de transformación. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte de la presentación.